¿Sabías que varios personajes de Harry Potter fueron recasteados a lo largo de las películas? Algunos que son más evidentes, para nada sutiles, hasta los que simplemente cambiaban de cara entre cada película y nosotros ni enterados. Algunos cambios fueron trágicos, otros fueron tan sutiles que nadie se dio cuenta, y unos más, bueno, fueron como ese momento incómodo en el que vuelves de vacaciones y tu gato ya no te reconoce. Sean bienvenidos a este canal, esto es Witchy Sin. El día de hoy les traigo un video sobre todos aquellos actores que fueron recasteados en las películas de Harry Potter. Pero antes de comenzar, te invito a que te suscribas a este canal y que le des like a este video. Sin más, comenzamos. Lumos, cámara, acción. Desde el barman que pasó de amable a parecer salido de una película de terror, hasta la dama que decidió que cantar ópera dramática era la mejor forma de cuidar una puerta. Aquí te cuento todo sobre los personajes recasteados en el mundo mágico. Porque sí, vamos a tener reboot, y más vale irse acostumbrando a los cambios, retomando los que ya hemos vivido. Y sí, Alan Rickman es irreemplazable, con la franquicia a punto de ser reiniciada, y antes de que HBO nos suelte su nueva camada de alumnos de Hogwarts, hagamos un viaje al pasado. Aunque algunos no lo recuerden, la saga original también cambió de actores en más de una ocasión. Algunos por tragedia, otros por decisión creativa. Alfonso Cuarón, quien tuvo demasiada libertad creativa y recasteó a varios personajes secundarios. Algunos porque tomaban mayor protagonismo, y otros simplemente porque alguien en producción dijo, ¿y si ponemos a otra persona, nadie se va a dar cuenta? Hoy te cuento quiénes fueron reemplazados, por quiénes y por qué. No vamos a hablar por ahora de la saga Animales Fantásticos, que esa ya es otra historia con sus propios recambios polémicos. Así que por ahora nos quedaremos en Hogwarts. Albus Dumbledore. El cambio más trágico de todos, Richard Harris, que parecía haber salido directamente de una pintura renacentista, con su voz grave y su energía de "soy un abuelito sabio", era el Dumbledore perfecto, hasta que nos dejó tras la segunda película. Fue reemplazado por Michael Gambon, que llegó con toda la energía de "Harry, did you put your name in the goblet of fire?" Sutileza, no mucha. Presencia, toda. La realidad es que este cambio de actor no se notó tanto, ya que la caracterización del personaje fue tan impecable en ambos casos que para muchos, y me incluyo, logró pasar desapercibido en aquellos años. Sin embargo, al momento en que nos enteramos de este cambio, sin duda hasta el día de hoy, el fandom sigue dividido entre el Dumbledore sabio y el Dumbledore caótico. Griphook. Bert Troyer, conocido por muchos como Mini-Me en Austin Powers, interpretó al duende Griphook en la primera peli. Pero sorpresa, su voz fue reemplazada por la de Warwick Davis, sí, el profesor Flitwick, para sonar más a un auténtico acento británico, porque aunque el reparto fue enteramente británico, él fue la excepción, pues era estadounidense. Troyer tristemente también se fue con San Pedro y se sabe que batalló mucho con el alcohol y la depresión. Davis directamente se quedó con el personaje entero, así que sí, técnicamente hay dos actores y una voz en un solo personaje. Davis además interpreta al profesor Flitwick, un personaje, no, dame dos. Y además también cambiamos totalmente la apariencia de uno de ellos. ¿Por qué no? ¿Qué podría salir mal? Tom el tabernero. Tom, interpretado por Derek Deadman, el amable barman del Caldero Chorreante, que en la primera película servía una cerveza de mantequilla con una sonrisa. Y para la tercera parecía digno sucesor de Nosferatu. Cuarón decidió que ese rincón del mundo mágico necesitaba algo más gótico, y así se quedó con el papel Jim Tabaré. El nuevo Tom llegó con joroba y con toda la vibra de "llevo años durmiendo en el campanario de Notre Dame". Un cambio sutil, ¿verdad?
La dama gorda. En la primera película era una señora elegante, formal, de esas que te piden la contraseña y luego siguen leyendo su novela romántica, interpretada por la actriz Elizabeth Spriggs. Pero en la tercera película tenemos a Dawn French, armada con una nota aguda y cero vergüenza, dando un recital de ópera frente a todos. Resultado, un personaje mucho más memorable que sirvió de alivio cómico, típico de comedia blanca de estilo mexicano, obra de Cuarón nuevamente. Lavender Brown. Lavender Brown, la morra intensa de los plumones. Aunque en los libros ya era medio intensa, en las películas apenas si respiraba en el fondo de la escena. Fue interpretada primero por Kathleen Colley y luego por Jennifer Smith. Ambas sin líneas, ambas sin drama, hasta que El misterio del príncipe dijo: hora de la telenovela mágica. Y boom, nueva actriz, nueva personalidad, y Jessie Cave se adueñó del personaje y nos regaló una de las relaciones más incómodamente graciosas de la saga. El detalle que encendió las antorchas del fandom: las dos actrices anteriores eran de raza negra y Cave rubia. Esto generó mucha controversia en su momento, porque el cambio se dio precisamente cuando el papel de Lavender de repente se volvió tan importante. De hecho, hubo varias controversias en torno a la franquicia, con la propia J.K. Rowling en el centro de muchas de ellas, como explica The Hollywood Reporter: siempre funada, nunca infunada, no importa cuándo veas esto. Pansy Parkinson. Pansy Parkinson, una de las pocas chicas que pertenece a Slytherin, al contrario de la realidad. Una chica cruel con Hermione, también era conocida por suspirar por Draco Malfoy e incluso convertirse en su casi novia. Siempre al acecho, siempre siendo mala vibra y siempre lista para lanzar comentarios venenosos y cambiar de cara. Porque sí, este personaje tuvo más actrices que hechizos que conoce Harry. En las primeras películas fue interpretada por Catherine Nicholson, ¿Qué estás haciendo ahí con Hermione? Luego vino Genevieve Gunn, en El prisionero de Azkaban, Genoveva para los cuates, y la más bonita de las Pansies, y pues la verdad sí. Aunque solo tuvo pocas escenas, como consolar a Draco tras su ataque con Buckbeak. En El Cáliz de Fuego y La Orden del Fénix fue interpretada por Lauren Shotton, que básicamente estaba al fondo junto a Malfoy. Pobre morra, apenas se alcanza a ver. Imaginan tener el papel de Pansy y que salgas así. No se pasen. Esto ya no es divertido, es triste. Finalmente, Scarlett Hefner, en ese momento Scarlett Byrne, tomó el control del personaje, desde el misterio del príncipe hasta el final. Con un poco más de diálogo, quiso entregar a Harry cuando Voldemort lo solicitó. Ella fue la versión definitiva. Alicia Spinnet. Si tu reacción fue ¿quién? No estás solo. Alicia Spinnet fue una de las cazadoras de Quidditch de Gryffindor. Era conocida en los libros por ser una persona amable y buena. En las pelis, bueno, volaba en escoba, nada más, cero líneas, cero desarrollo, pero ahí estaba, cumpliendo con su contrato de estar presente. Layla Sutherland la interpretó al principio y luego fue reemplazada por Rochelle Douglas, quien al parecer era más ágil porque era instructora de gimnasia, por lo que es posible que su destreza atlética haya influido en el cambio. Prioridades, ¿verdad? Katy Bell. Katy Bell, otra querida cazadora de Gryffindor, también pasó desapercibida más tiempo del que merecía. Emily Dale fue la primera en interpretarla, aunque si te acuerdas de ella es porque probablemente tengas visión de rayos X, porque la cámara apenas la enfocaba, pero todo cambió en El misterio del príncipe, cuando Katy agarró un collar maldito y terminó flotando por los aires en una de las escenas más escalofriantes de toda la saga. Muy buena escena, en mi opinión. Para eso trajeron a Georgina Leonidas, una actriz más grande y con más experiencia. Porque claro, si vas a colgar los tenis, que al menos lo actúes bien. Y Georgina lo hizo excelente. Su actuación nos hizo a todos pensar: alguien ayude a esa niña.
Gracias por tanto, Katy. Te vimos poco, pero nunca te olvidaremos. Angelina Johnson. Angelina Johnson, la cazadora con actitud y eventual capitana de Quidditch, merecía mucho más protagonismo del que recibió. En los libros era una líder, una mujer decidida que no se dejaba opacar ni por los gemelos Weasley, pero en las películas, bueno, fue más bien la chica de fondo con cara de concentración. Danielle Tabor fue la primera en interpretarla durante las primeras películas, pero su participación fue mínima. Básicamente volaba en escoba, hacía cara de vamos Gryffindor y desaparecía entre escenas. Para el Cáliz de Fuego llegó Tiana Benjamin, que al menos logró hablar y ser llevada al baile de Navidad por Fred. Ya con eso superó el récord de visibilidad de su predecesora. Tiana tenía compromisos con la serie británica EastEnders y no pudo retomar el papel en las películas siguientes, así que, aunque Angelina seguía siendo parte del universo, simplemente dejó de salir. La borraron. Una lástima porque la chica tenía potencial de sobra. El Phias Dodge. Uno de los cambios que de plano nadie se dio cuenta. El Phias Dodge es uno de los personajes que aparecen poco, pero cargan años de historia encima. Amigo de la infancia de Dumbledore, miembro de la Orden del Fénix y testigo de los años mozos del director de Hogwarts. Le dieron una aparición muda y de relleno en la Orden del Fénix, interpretado por Peter Cartwright, y lo dejaron ahí de fondo como si nada. Aunque se parecen bastante, en las Reliquias de la Muerte parte 1, lo cambiaron porque ahora ya traía diálogo incluido. Ahora fue interpretado por David Ryle. Dodge tuvo su momento en la boda de Bill y Fleur, hablando con Harry, revelando cosas turbias del pasado de Dumbledore. No hubo explicación oficial del cambio, pero considerando la carrera de Ryle en teatro y televisión británica, probablemente se deba a que era el más adecuado para un papel con diálogos. Padma Patil. A menudo presentes tanto en los libros como en las películas, las gemelas Patil eran representadas como un par de chicas del mismo año que Harry, conocidas por ser amables pero algo exigentes con los chicos. Personajes bastante confusos para los que no leyeron los libros, porque en los libros Padma era de Ravenclaw y no de Gryffindor. Pero bueno, como si no hubiera de por sí pocos personajes en Ravenclaw, la saga fílmica decidió simplificar las cosas y ponerlas a las dos en la misma casa, porque coordinar túnicas de diferentes colores aparentemente era muy complicado para el departamento de vestuario. En El prisionero de Azkaban, Padma fue interpretada por Sharon Sandu, pero básicamente es esta niña que está en el fondo. En El Cáliz de Fuego llegó Afshan Assad, y ahí sí que vimos más. Padma fue la pobre alma que tuvo que ir al baile de Navidad con Ron Weasley, y digo pobre porque el chico no solo no la peló, sino que pasó toda la noche de tóxico con Hermione, mientras Padma pensaba en todas sus malas decisiones. Afshan lo hizo genial. Cara de decepción, postura de nunca más acepto una invitación de un Weasley. Parvati Patil. La gemela más conocida, pero aún así olvidada. Mientras Fred y George fueron interpretados por gemelos reales, las Patil corrieron con menos suerte. Ni hermanas eran, ni se parecían, y Tara Shah la interpretó en El prisionero de Azkaban. Y como recordarán, en una de las escenas más aterradoras y creepy de la saga, enfrentando a un Bogart con forma de serpiente y transformándolo en algo mucho peor, un payaso gigante que sale de una caja en la clase de Lupin. Maldita escena aterradora, da más miedo que Voldemort. ¿Cree que asuste a los niños? A los niños. Les va a dar pesadillas a los padres. Pero luego vino el gran evento, el baile de Navidad, y con él también llegó Shefali Chowdhury, la nueva Parvati, quien fue invitada por Harry al baile, y aunque estuvo elegantísima y toda una reina, su presencia en la saga se desvaneció. Después, al igual que Afshan, solo salieron en unos cameos en algunas escenas de las últimas películas. Bill Weasley. Bill Weasley, el hermano cool, el popular, el que lleva cola de caballo, premio anual y obtuvo 12 timos. En los libros es toda una eminencia.
En las películas, bueno, primero fue una figurita en el fondo de una foto familiar, literalmente. Richard Fish fue el primero en interpretarlo en El prisionero de Azkaban, y lo único que sabemos de él es que se movía en una foto mágica. Fin del cameo, pero llegan las reliquias de la muerte y aparece Bill en toda su pelirroja gloria, esta vez interpretado por Domhnall Gleeson, que por cierto, dato curioso, es el hijo de Brendan Gleeson, Ojo Loco Moody, que estaba de visita en el set y terminó con el papel en mano. Al principio lo consideraron para Stan Shortpike, el conductor del autobús noctámbulo, pero la vida le tenía reservado un destino más importante: ser el hermano mayor de los Weasley, casarse con Fleur Delacour y luchar contra los mortífagos. Nada mal. Ahora nadie recuerda al Bill de la foto. Para todos, Bill Weasley es Domhnall Gleeson. Helena Ravenclaw. La Dama Gris, el fantasma más discreto de todo Hogwarts. Pasó años flotando por los pasillos sin decir ni una palabra. Nina Young la interpretó en La Piedra Filosofal y La Cámara Secreta, y su gran momento fue existir en el aire, pero todo cambió en Las Reliquias de la Muerte, parte 2, cuando descubrimos que no era una simple aparición decorativa. Helena era la hija nada más y nada menos que de Rowena Ravenclaw, fundadora de la casa, por lo que tomó mayor protagonismo. Y de pronto, esta fantasmita silenciosa se volvió clave para encontrar un Horcrux, la diadema de su madre. Así que para esta versión, con más peso y diálogo, trajeron a Kelly MacDonald, que le dio a Helena un aire más joven, dolido y vengativo. Lord Voldemort. Y llegamos al gran final, el innombrable, el nariz de enchufe más temido del mundo mágico. Sí, Voldemort también fue recasteado y muchas veces. De hecho, hubo un verdadero desfile de Voldemorts a lo largo de todas las películas. Primero tuvimos a Richard Bremer, quien interpretó a Voldy cuando compartió nuca con el profesor Quirrell. Sí, eso fue raro para todos. Fue Ian Hart, o sea, el mismo Quirrell, quien le dio voz al Señor Tenebroso. Pero claro, con una entrada dramática como la del Cáliz de Fuego, hacía falta un actor de mayor trayectoria, y ahí entró Ralph Fiennes, con su mirada escalofriante y su habilidad para gritar ¡Avada Kedavra! Con esa manera tan particular, inmortalizó a Voldemort con su interpretación hasta el final de la franquicia. ¿Y qué hay de las versiones jóvenes de Voldemort? Estos no son recast porque se supone que fueron diferentes etapas de la vida de Tom Riddle, pero igual los mencionaremos. Christian Coulson como el encantador y perturbador Riddle de la Cámara Secreta. Frank Dillon interpretó una versión un poco más joven de Voldemort en El Misterio del Príncipe. Hero Fiennes Tiffin, el Tom Riddle más joven que aparece en los flashbacks con el Dumbledore de Michael Gambon, donde se muestra cómo lo reclutó para asistir a Hogwarts. Hero, por cierto, es sobrino de Ralph Fiennes, y según se dice, consiguió el papel tanto por la intensidad de su actuación como por su parecido físico con su famoso tío. Y así llegamos al final de esta lista de reemplazados. Lo cierto es que, por alguna razón u otra, edad, disponibilidad, experiencia o puro misterio, muchos personajes terminaron cambiando de rostro a mitad de camino. Algunos brillaron con sus 5 minutos de fama, otros apenas tuvieron tiempo para parpadear frente a la cámara, pero todos aportaron mucho. Ya como sea, estos recasts ayudaron a darle vida a uno de los universos más icónicos del cine. ¿Cuál fue el que más te sorprendió? ¿Te diste cuenta de todos estos cambios o te acabas de enterar de la mitad? Cuéntame en los comentarios. Con esto concluimos este video. Si te gustó, déjame tu valioso like. Y recuerda, suscríbete si estás tan cuerdo como yo. Nos vemos en el próximo video.